Bajo la corteza, gigantes respiran. No rugen a diario. Muchos duermen en silencio durante siglos, como si una promesa de calma hubiera quedado grabada en la piedra. Pero cuando uno de esos gigantes se despierta, su aliento puede oscurecer el sol, apagar estaciones enteras y reescribir la historia de pueblos y ciudades. Volcanes, el poder de los gigantes dormidos. Esa es la pregunta que nos convoca. ¿Qué ocurre cuando la Tierra toma una bocanada profunda y la libera en un solo exhalar? Imagina despertarte una mañana y notar que el día ha perdido su fuerza. El sol, pálido, no calienta, las sombras duran más, las aves caen del cielo exhaustas, los ríos llegan cargados de ceniza que ennegrece los campos, plagas de moscas se multiplican sobre frutas marchitas. Las crónicas antiguas relatan imágenes así: cielos como de noche aún en pleno mediodía, cosechas fallidas, hambrunas. ¿Puede una erupción, lejana en kilómetros, borrar un verano y dejar a civilizaciones enteras tambaleando? Las pistas que responden a esa pregunta están escritas en hielo, en sedimentos, en capas de ceniza y en el ADN que se ha conservado en dientes y huesos. Y como en cualquier buen misterio científico, no basta con un indicio. Hace falta ensamblar piezas heterogéneas hasta formar un relato coherente. Un relato que respete la incertidumbre y que al mismo tiempo reconozca el alcance del fenómeno. Millones de personas hoy viven a la sombra de un volcán sin comprender del todo la dimensión de esa amenaza. Desde barrios a las faldas de un cono latente, hasta metrópolis que se extienden sobre antiguos depósitos volcánicos, la relación entre sociedad y volcán es íntima y contradictoria. La tierra fértil atrae poblaciones, pero la misma fertilidad nace del poder destructivo. Esa ambivalencia es parte del problema. La civilización que más se beneficia de suelos volcánicos es también la que más puede sufrir cuando un gigante despierta. Si este tema te interesa y quieres seguir explorándolo en profundidad, suscríbete y acompáñanos en una serie de episodios, donde desentrañamos cómo la ciencia reconstruye catástrofes pasadas y qué lecciones nos deja para el presente. La historia que servirá de hilo conductor para este primer tramo se sitúa en el siglo VI de nuestra era, un episodio que los historiadores llaman la crisis del siglo VI. En los relatos contemporáneos, crónicas, memorias y textos administrativos, aparecen descripciones inquietantes: días oscuros sin explicación, fríos fuera de temporada, malas cosechas y, en poco tiempo, una enfermedad devastadora que barrió provincias enteras. Los textos hablan también de justicia imperial y guerras, pero el cuadro climático y social que emergió impregnó la memoria. ¿Qué provocó aquel año de sombras? Aquí es donde la ciencia moderna, provista de técnicas que los cronistas jamás imaginaron, aporta datos que permiten mirar bajo la superficie de la narración histórica. Los primeros indicios físicos vinieron de lugares que nunca supimos mirar con atención: las capas de hielo de Groenlandia. Científicos como Johannes Fogg han estudiado durante años esos núcleos, cilindros de hielo que conservan, año tras año, una memoria fría. Pequeñas cantidades de polvo, ceniza y sobre todo sulfatos que viajan miles de kilómetros en la atmósfera antes de depositarse en las nieves. En esos registros, fechas del siglo VI se muestran picos anómalos de azufre. Esos picos son como cartas enviadas desde una erupción. Indican que grandes cantidades de gases sulfurosos llegaron a la atmósfera superior y quedaron atrapadas, dejando huellas químicas que las capas siguientes guardaron como un archivo. Ninguna crónica humana había descrito explícitamente la erupción que correspondería a ese pulso químico en el hielo, pero el registro glacial existe y habla sin rodeos. Mientras los geofísicos leen el lenguaje de los núcleos, otros especialistas rastrean la Tierra en busca de su propio vocabulario: cenizas en lagos, capas de sedimento en el mar, madera carbonizada en árboles derrumbados. Robert Dowle, geólogo que ha trabajado extensamente en la región de El Salvador,
ha señalado que en la cuenca de San Salvador existe un depósito masivo atribuible al volcán Ilopango. Ese depósito, observable en perfiles sedimentarios y cortes geológicos, contiene partículas que, al ser analizadas, muestran una composición química, una firma, coincidente con lo que cabría esperar de una erupción de gran magnitud. El desafío es conectar la firma en la Tierra con las señales en el hielo y con las descripciones escritas. Cada una de esas pruebas es parcial. Juntas, trazan una imagen mucho más completa. Misha Meyer, historiador, recuerda que los relatos de la época aportan detalles que, leídos sin nuestro prejuicio moderno, no parecen triviales. Testimonios sobre cielos oscuros, problemas de nutrición en poblaciones urbanas y rurales, y una mortalidad súbita que los cronistas trataron de explicar con causas religiosas o morales. La medicina de entonces no tenía las herramientas de hoy para distinguir entre causas infecciosas y hambre, pero la colaboración entre textos y geociencias ha permitido construir hipótesis plausibles sobre la cadena de eventos. Una erupción de gran escala lanza sulfuro y ceniza a la atmósfera. La mayor presencia de aerosoles reduce la radiación solar. Las temperaturas medias bajan y las estaciones se alteran. Las cosechas fallan. La nutrición deficiente debilita defensas. Enfermedades infecciosas se propagan con mayor letalidad. Es un encadenamiento lógico, pero no una sentencia inapelable. Los científicos lo plantean como una explicación coherente que aún debe soportar más pruebas y pulir sus detalles. Ese es un punto crucial. La diferencia entre una narración y una conclusión científica es la cautela. No podemos afirmar, con la rotundidad de un certamen histórico, que Ilopango provocó la peste de Justiniano. Lo que sí podemos decir, y lo dicen los datos, es que hay coincidencias temporales entre señales geofísicas de una erupción y cambios climáticos observados en distintos registros, y que el patrón resultante es consistente con la posibilidad de crisis alimentarias y brotes epidémicos. Esa distinción entre evidencia y certeza es la que salva al relato del sensacionalismo y lo convierte en un llamado serio a la investigación. ¿Cómo trabaja realmente la ciencia cuando pretende unir estos fragmentos? La respuesta comienza en el terreno, con herramientas que son a la vez antiguas y sofisticadas. Los núcleos de hielo se extraen con barrenas especiales. Cada segmento remite a años concretos, como si fueran anillos de un árbol congelado. Analizando los depósitos de sulfato y las partículas microscópicas en función de la profundidad, los investigadores reconstruyen una cronología química. En paralelo, en lagos continentales y en cuencas marinas, se toman sedimentos que, estrato por estrato, conservan capas de ceniza y restos orgánicos. La datación por radiocarbono aplicada a madera carbonizada o a materia orgánica enterrada permite acotar edades. La geología de campo, con observación directa de tefras y correlación entre sitios, aporta contextualización regional. Finalmente, el fingerprinting de ceniza, un análisis químico que compara la composición mineral y química de una capa de tefra con depósitos conocidos, permite asignar una erupción a un volcán específico cuando hay coincidencias. Es aquí donde la figura del investigador se vuelve central. Robert Dole examina perfiles estratigráficos en la cuenca de Ilopango y compara fragmentos de vidrio volcánico microscópico con muestras extraídas a cientos de kilómetros. Johannes Fogg, por su parte, traduce las ondulaciones químicas de Groenlandia en escalas temporales. Sus mediciones de sulfato señalan episodios de aporte atmosférico extraordinario. Stefan, un volcanólogo que modela la dinámica de columnas eruptivas, calcula hasta qué altura puede ascender una columna y cuánto sulfuro puede llegar a la estratosfera según la energía de la explosión y la composición del magma. Ese modelado físico es crucial. No toda erupción, por grande que parezca en el sitio, logra enviar suficiente material a la altitud necesaria para provocar efectos hemisféricos. La energía y la composición cuentan.
También participan científicos como Hugar Schultz, microbiólogo forense, que trabaja en laboratorios donde se extrae ADN antiguo de restos humanos. Los dientes y huesos, cuando se preservan en condiciones favorables, conservan fragmentos genéticos que permiten identificar agentes patógenos presentes en los individuos al morir. Ese tipo de evidencia no prueba que una erupción causara una enfermedad, pero puede documentar la presencia de patógenos y sugerir escenarios posibles de propagación. Angela Debach aporta técnicas modernas de fotogrametría aérea y mapeo, útiles para registrar topografías, depósitos y cambios en el paisaje que las erupciones dejaron como firma. John Gratton, geógrafo, contextualiza cómo cambios ambientales pudieron forzar movimientos de población y presionar a estructuras políticas. Y Christoph Anger, desde la Oficina de Protección Civil, aporta la mirada aplicada. Si sabemos que algo similar sucediera hoy, ¿cómo respondería un Estado moderno? Por último, Richard Waite, testigo de la erupción del Mount St. Helens, recuerda que incluso en contextos de alta vigilancia, las sorpresas científicas no son infrecuentes. La naturaleza sigue teniendo la última palabra. Los procedimientos de campo merecen una descripción sensorial, porque ayudan a entender por qué los registros son tan valiosos. En Groenlandia, el equipo perfora hielo con una máquina que chirría y deja un cilindro blanco, perfectamente estratificado. Al desplegarlo en el laboratorio, cada milímetro habla de un invierno, de una primavera, de la llegada de partículas. La medición de sulfato se realiza con cromatografía y espectrometría. Líneas en un gráfico, picos que destacan sobre la línea de base. En lagos de Centroamérica, la extracción de sedimento requiere botes, largos tubos y paciencia. Al desempacar las muestras aparece un collage de texturas, capas oscuras de materia orgánica, capas grises de ceniza. La ceniza, bajo el microscopio, revela cristales y vidrio cuyas composiciones son comparables a las de muestras volcánicas recogidas en las proximidades de calderas conocidas. En ocasiones, la correlación es clara. En otras, la mezcla de fuentes obliga a ser cautelosos. Uno de los grandes retos es el de la cronología. Al comparar registros de distintos orígenes, hielo, sedimento, textos, hay que alinearlos en una misma línea temporal con márgenes de error estrechos. La datación por carbono tiene su zona de incertidumbre, y los núcleos de hielo, pese a su altísima resolución, requieren calibración. Por eso la convergencia múltiple es la clave. Cuando los núcleos glaciares, las tefras en sedimentos lacustres y las menciones escritas de un clima anómalo coinciden en un mismo periodo, la hipótesis gana solidez. Eso es lo que hace al caso del siglo VI tan atractivo. Varios registros independientes apuntan en la misma dirección. Pero incluso con esa convergencia, quedan preguntas difíciles de resolver. ¿Qué volcán, precisamente, fue el responsable del pico de sulfato? Ilopango aparece como un candidato fuerte por la presencia de depósitos relevantes en El Salvador y por la magnitud de su erupción registrada en sedimentos locales. Sin embargo, la atmósfera es injusta en su alineación. Un poderoso evento en un hemisferio puede depositar azufre en depósitos que, a simple vista, reclaman otra procedencia. Además, una erupción muy alta en latitudes subpolares puede generar aerosoles más persistentes que una erupción en latitudes tropicales, incluso si el volumen de material no es comparable. Stefan y sus colegas modelan esas dinámicas, pero los modelos son tan buenos como los datos que los alimentan. Otro problema metodológico es la identificación de procesos sociales que conectan un enfriamiento temporal con una epidemia. Una erupción puede precipitar hambrunas, pero las enfermedades no dependen únicamente de la nutrición. Movilidad humana, condiciones sanitarias, respuestas políticas y factor genéticos de los patógenos son piezas que interactúan. Hugar Schultz y otros microbiólogos, al analizar el ADN antiguo,
han detectado patógenos presentes en individuos de la época. Dichos hallazgos muestran que las poblaciones estaban expuestas a agentes infecciosos. Combinados con evidencias de estrés nutricional, apuntan a una mayor vulnerabilidad, pero no prueban que un único volcán haya trazado todo el arco causal. Aún así, el poder de la hipótesis reside en su capacidad para explicar múltiples hechos dispares. ¿Por qué hubo años sin verano en diversas latitudes? ¿Por qué sucedieron fallas agrícolas en series de temporadas? ¿Por qué las narraciones históricas de la época comparten imágenes de oscuridad y frío? Las erupciones de gran magnitud son eventos que operan en varias escalas. Localmente, destruyen la infraestructura y matan por efectos directos. Regionalmente y hemisféricamente, alteran el clima y la producción de alimentos. Y a su vez, esos efectos propician condiciones que favorecen disrupciones sociales y sanitarias. Mientras tanto, los registros arqueológicos en sitios urbanos muestran signos de estrés, capas de abandono, cambios en dietas detectables en isótopos de restos óseos y reducción en la construcción pública. Misha Meyer, al integrar esos testimonios, advierte de la necesidad de cautela histórica. Las crisis sociales rara vez tienen una única causa. Más bien, convergen condiciones políticas, económicas y ambientales. Una erupción puede ser el desencadenante, pero la fragilidad previa de una sociedad determina cuánto se exacerbará la crisis. El trabajo de campo, las mediciones químicas y la historia textual convergen, por tanto, en un panorama donde la evidencia apunta con fuerza hacia un episodio volcánico de gran envergadura en el siglo VI, que pudo haber alterado el clima y contribuido a una crisis humana mayor. No obstante, la comunidad científica discute aún los contornos, la magnitud exacta de la erupción, su localización precisa, y la extensión de los efectos sobre la salud pública. Esa discusión no es un signo de debilidad, es justamente la fortaleza del método científico. Someter hipótesis a contraste y esperar a que nuevas pruebas las confirmen o las refuten. Para entender mejor cómo se traduce un pulso químico en el hielo, en una crisis humana, conviene detenerse un momento en la cualidad de esas partículas y gases. El dióxido de azufre, expulsado a gran altura por columnas eruptivas potentes, sufre transformaciones químicas al interactuar con vapor de agua y radiación solar. El resultado son aerosoles de ácido sulfúrico que se dispersan en la estratosfera, formando una capa que refleja y dispersa la luz solar. La consecuencia inmediata es una disminución de la radiación que llega a la superficie, lo que provoca enfriamiento. Si ese enfriamiento ocurre en primavera o verano, las temporadas agrícolas pueden ser comprometidas. Por eso, la magnitud de la emisión de azufre y la altura a la que asciende determinan el impacto climático. Por eso también, científicos como Stefan se dedican a modelar esas alturas y cantidades con precisión. No menos importante es el papel de la ceniza. Las partículas más pesadas caen con rapidez y ensucian suelos y aguas locales, afectando cultivos y confiriendo peligros inmediatos para la salud respiratoria. Flujos piroclásticos y lahares arrasan poblaciones cercanas. En Ilopango, las evidencias físicas de deposición masiva sugieren impactos locales severos. En los relatos de la región, aunque fragmentarios, se registran desplazamientos y pérdida de asentamientos próximos al lago y a la caldera. Esa violencia local, combinada con la perturbación climática a escala mayor, compone el cuadro más preocupante. Pero la ciencia no se contenta con los puede ser y los es posible. Por ese motivo, se recurre a metodologías complementarias, análisis de isótopos en restos humanos para inferir cambios en dieta, examen de polen en sedimentos para visualizar alteraciones en la vegetación, microanálisis de vidrio volcánico para trazar la fuente de las tefras, y crucialmente, análisis de ADN antiguo en restos humanos que permiten identificar la presencia de patógenos. Todo ese trabajo se organiza como una investigación forense.
Cada prueba suma y reduce incertidumbre. Mientras los equipos acumulaban datos, la discusión científica fue complejizándose. Algunos investigadores sostenían que el pico de sulfato observado en Groenlandia podía corresponder a una erupción extrahemisférica difícil de localizar con los registros disponibles. Otros defendían que Ilopango, por la magnitud de sus depósitos y por la cronología aproximada, era la mejor candidata. Los modelos de transporte atmosférico añadían otra capa. La dirección y velocidad de corrientes a diferentes niveles podían explicar por qué determinadas zonas recibieron más aerosol que otras. Esa superposición de factores hace que cada caso sea singular y que la interpretación requiera combinar evidencia de distintas disciplinas. En este punto del relato hay que detenerse en una advertencia metodológica. Las correlaciones temporales no constituyen causalidad en sí mismas. Que un pico de azufre en un núcleo de hielo y la aparición de una plaga en un mismo periodo coexistan no prueba, por sí solo, que uno haya causado el otro. Lo que fortalece la hipótesis es la sumatoria de evidencias. Modelado de impactos climáticos consistentes con la magnitud del pulso de azufre. Presencia de tefras en sitios que permiten asignar una fuente volcánica plausible. Indicios arqueológicos de crisis alimentaria. Y finalmente, restos biológicos que muestran exposición a patógenos. Cuando todas esas piezas coinciden, la explicación gana convicción, aunque no abolirá por completo las dudas. En los debates académicos se han planteado preguntas incómodas. Hubo otros eventos volcánicos cercanos en el tiempo que pudieron sesgar las señales. Las medidas de sulfato en Groenlandia podrían reflejar una mezcla de erupciones separadas. ¿Qué margen de error introduce la datación por radiocarbono en la alineación de registros? Responder a estas preguntas exige aún más análisis de campo, más perforaciones, más muestras, y quizás la relectura crítica de las fuentes escritas con nuevas técnicas. Aún así, la narrativa provisional que hoy domina es poderosa. Un gigantesco evento volcánico en la región centroamericana dejó huellas químicas en los hielos del norte, depósitos de ceniza en la cuenca local, y posiblemente contribuyó a un episodio climático que exacerbó condiciones sociales ya vulnerables en el Imperio Bizantino y en otras regiones. Esa hipótesis abre un horizonte de reflexión inquietante. Si en el siglo VI, una erupción pudo contribuir a una crisis de escala continental, ¿qué podría significar un evento similar hoy, con ciudades gigantescas a las faldas de volcanes, cadenas de suministro interconectadas y una población mucho mayor? Antes de proyectar al presente, sin embargo, los científicos necesitan cerrar algunos hiatos en el pasado. Para eso, la investigación se volvió aún más detallista y técnica. En los laboratorios se cotejaron microtefras, partículas de vidrio volcánico tan pequeñas que requieren un electronmicroscopio para su caracterización. Cada partícula tiene una composición que depende de la química del magma, proporciones de sílice, aluminio, hierro, magnesio y trazas que actúan como huellas dactilares. Comparar ese perfil con muestras de volcanes conocidos permite asignar una probabilidad de origen. En el caso de Ilopango, esas coincidencias son sólidas en varias muestras. En otras, la mezcla con material de fuentes cercanas obliga a mantener un margen de duda. Los modelos de circulación atmosférica, por su parte, pusieron en evidencia cómo la altura y la latitud de la emisión determinan la persistencia de los aerosoles. Un evento que inyecta sulfuro en la estratosfera puede producir un efecto global duradero, mientras que emisiones confinadas a la troposfera suelen depositarse en semanas o meses. Aquí radica una de las piezas explicativas más importantes. Los picos de sulfato, observados en pliegues del hielo, no solo señalan que hubo mucho azufre, sino que ese azufre permaneció en capas altas de la atmósfera el tiempo suficiente para dispersarse ampliamente. Mientras las técnicas avanzaban, el debate historiográfico también se enriquecía.
Misha Meyer y otros colegas reinterpretaron pasajes de crónicas con una óptica más atenta a variables ambientales. Referencias que antes se leían como metáforas religiosas empezaron a ser consideradas descripciones literales de fenómenos climáticos. Esa relectura no anula la interpretación religiosa de los textos, pero añade una dimensión complementaria. Los observadores medievales, aunque no conocían la ciencia moderna, describieron con precisión muchos de los efectos que hoy interpretamos como consecuencia de un volcán. Al entrelazar todo esto, la investigación comenzó a ofrecer una imagen cada vez más matizada. No se trata solo de localizar un volcán culpable, sino de comprender una cadena causal compleja que parte de una erupción y se ramifica en impactos climáticos, sociales y sanitarios. Es una labor que requiere humildad. La Tierra no entrega sus secretos de manera inmediata. Cada avance abre nuevas preguntas. Por ejemplo, si la erupción de Ilopango envió suficiente azufre para dejar una señal detectable en Groenlandia, ¿por qué las huellas en otros registros son heterogéneas? ¿Influyeron otros eventos simultáneos? ¿Qué variaciones regionales explican por qué algunas áreas sufrieron más que otras? Son preguntas que invitan a la prudencia y a la perseverancia investigadora. La ciencia, en su mejor versión, no oculta sus dudas. Las pone sobre la mesa y propone experimentos o búsquedas de campo que las aborden. Y en esa búsqueda los investigadores no están solos. La arqueología, la historiografía, la geología y la microbiología ofrecen su mirada, y la interdisciplinariedad se convierte en el único camino viable para acercarse a la verdad histórica. En este punto del relato, la investigación ha reunido suficientes piezas para sostener un argumento principal. Los gigantes dormidos pueden, al despertarse, tener efectos que trascienden la devastación local y tocan el tejido climático y social de épocas enteras. Pero queda por delante un tramo decisivo: demostrar con mayor claridad los mecanismos físicos que enlazan la emisión de un volcán con la interrupción agrícola masiva y con la propagación de enfermedades, además de explorar comparaciones históricas con eventos más recientes como Tambora, Laki o Mount St. Helens, los cuales ofrecen lecciones complementarias sobre la escala y la imprevisibilidad del fenómeno. Para armar esa parte de la historia, es necesario entrar en detalle sobre cómo los aerosoles afectan la radiación solar, cómo las corrientes atmosféricas redistribuyen partículas, y cómo la vulnerabilidad social modula los efectos. La ciencia ya ha armado gran parte del rompecabezas. Los núcleos de hielo muestran el pulso. Las tefras en sedimentos señalan una fuente volcánica plausible. Los modelos físicos explican las posibles trayectorias y duraciones del efecto climático, y los análisis biológicos apuntan a condiciones que facilitaron brotes epidémicos. Sin embargo, el cuadro aún no está cerrado. Aún con toda esa evidencia, faltan piezas que permitan una lectura con menor margen de duda. Más muestras que refuercen la cronología, más correlaciones entre distintos registros y nuevas técnicas de datación que estrechen los rangos. Los equipos de Johannes Fogg, Robert Dole, Hugar Schultz y sus colegas trabajan en esa dirección, con sensores más finos, perforaciones más profundas y análisis más integrados. Mientras tanto, el hilo que une pasado y presente sigue tenso. Pensar en gigantes dormidos no es solo una metáfora poética, es también una advertencia tecnológica y política. Las sociedades modernas pueden reducir riesgos mediante vigilancia y preparación, pero no pueden eliminar la posibilidad de que un volcán de gran magnitud transforme el clima temporalmente. Esa certeza relativa exige un esfuerzo sostenido por mejorar observatorios, invertir en investigación y fortalecer sistemas de respuesta civil. Pero antes de saltar a las recomendaciones prácticas, es necesario terminar de cerrar las incógnitas históricas. Precisar la magnitud de la erupción del siglo VI, afinar la relación cronológica entre picos de azufre y los testimonios escritos, y articular con mayor detalle cómo se construyó la crisis social que siguió.
Esa es la trama que los científicos y los historiadores están todavía deshilando. Con todas estas piezas sobre la mesa, la investigación alcanza un punto de inflexión. La evidencia compuesta hace probable que un gigante dormido, un volcán como Ilopango, respirara con fuerza en el pasado y dejara huellas en el hielo, la tierra y los registros humanos. Pero la historia no termina ahí. Para convertir probabilidad en entendimiento robusto hace falta aún más rigor y prueba cruzada. En ese intervalo entre lo conocido y lo por confirmar, la pregunta que permanece es la más antigua de todas. ¿Cuánto respeto y qué precauciones exige la coexistencia con fuerzas naturales que superan nuestra escala temporal? Esa pregunta no se resuelve con una sola disciplina. Exige la voz combinada de geólogos, climatólogos, microbiólogos, historiadores y planificadores sociales. La investigación entonces prosigue, y en los próximos capítulos de este relato, iremos desgranando las piezas faltantes. Estudiaremos con mayor detalle el mecanismo físico que transforma una columna eruptiva en una sombra hemisférica. Compararemos el caso del siglo VI con erupciones documentadas como Tambora, Laki y Mount St. Helens, y exploraremos lo que todo ello significa para las ciudades que hoy descansan sobre chimeneas latentes. Por ahora, lo que queda claro es que los gigantes dormidos no son mitos, dejan huellas visibles y trazan lecciones que la ciencia actual puede, y debe, rescatar. La Tierra guarda sus capas de memoria, y quienes descifran esas capas, convierten el pasado en advertencia y guía para el futuro. Para avanzar desde la evidencia hacia la comprensión, y finalmente hacia la acción, hace falta mirar con detalle cómo una columna eruptiva se transforma en una sombra que alcanza latitudes lejanas, y qué aprende la ciencia al comparar episodios bien documentados con los misterios del pasado. Empecemos por desentrañar ese mecanismo físico con más precisión, sin perder de vista que cada término técnico irá acompañado de su explicación accesible. Cuando un volcán expele millones de toneladas de material, no solo proyecta fragmentos sólidos, expulsa gases, entre ellos dióxido de azufre, SO2. En la atmósfera superior, ese gas reacciona con vapor de agua y con la radiación solar para formar pequeñas partículas de ácido sulfúrico, aerosoles, que pueden permanecer semanas, meses o incluso años en la estratosfera. Estas partículas actúan como diminutos espejos, dispersan y reflejan parte de la radiación solar entrante, reduciendo la energía que llega a la superficie. El resultado es un enfriamiento temporal que, dependiendo de la magnitud de la inyección y de la época del año, puede afectar de manera crítica las temporadas agrícolas. Aquí radica la llave entre un evento geológico y un impacto humano extendido. No se trata solo de ceniza cayendo cerca del volcán, sino de un cambio en el balance energético del planeta durante temporadas esenciales para la producción de alimentos. La latitud y la altura de la inyección son factores decisivos. Una erupción que lanza material hacia la estratosfera en una latitud tropical tiene el potencial de distribuir aerosoles por ambos hemisferios, aumentando el alcance del efecto. Una inyección en latitudes altas puede confinarse más a un hemisferio, pero, en ciertas condiciones, producir aerosoles más persistentes. Los modelos de circulación atmosférica, alimentados con datos de viento y temperatura a distintas alturas, permiten simular la trayectoria y la persistencia de esos aerosoles. Sin embargo, la exactitud del modelo depende de la calidad de los datos de entrada. En el caso del siglo VI, los picos de sulfato en Groenlandia sugieren que el aerosol llegó a la alta atmósfera y permaneció el tiempo suficiente para dejar una señal clara. Eso no responde a todas las preguntas, pero sí indica que la naturaleza del pulso atmosférico fue compatible con un impacto climático significativo. La ceniza, por su parte, tiene efectos inmediatos y devastadores a escala local. Las partículas más gruesas caen rápidamente, cubriendo cultivos, obstruyendo sistemas de agua y dañando maquinaria.
Las partículas respirables plantean riesgos para la salud pulmonar, y los flujos piroclásticos, que pueden alcanzar cientos o miles de grados, arrasan y sepultan poblaciones sin aviso. La combinación de daño local severo y cambio climático regional es lo que convierte a ciertas erupciones en catástrofes complejas. Por un lado, supervivientes, desplazados y pérdida de infraestructura. Por otro, menores cosechas y mayor vulnerabilidad sanitaria a distancia. Comparar eventos históricos bien documentados ayuda a entender la variedad de escalas y mecanismos. Tambora, en 1815, es paradigmático por la magnitud de su repercusión global. El año sin verano que siguió provocó fracasos de cosechas en regiones tan distantes como Europa y Norteamérica, con hambrunas y movimientos poblacionales. Laki, en Islandia en 1783, no fue la mayor erupción en volumen, pero sus enormes emisiones de gases tóxicos, incluidos compuestos fluorados y grandes cantidades de dióxido de azufre, produjeron una nube de contaminación que afectó a gran parte de Europa, causando problemas de salud agudos y pérdidas agrícolas. Estos dos ejemplos ilustran que tanto el volumen de material expulsado, como la composición química y la dinámica de la atmósfera, determinan el resultado. Por contraste, la erupción del Mount St. Helens en 1980 recuerda que incluso en contextos de alta vigilancia y países con recursos técnicos, la imprevisibilidad puede costar vidas y recursos. La naturaleza de una erupción, si es lateral, si colapsa una columna, si produce un lájar, a menudo revela sorpresas que los sensores no siempre anticipan. El accidente en el volcán Galeras en 1993, donde investigadores y visitantes resultaron víctimas durante un aparente descanso en la actividad, es otra llamada de atención sobre los límites de la predicción y los riesgos inherentes al trabajo científico en campo. Los expertos pueden monitorizar patrones sísmicos, cambios de gas y deformaciones del terreno, pero traducir esas señales en una proyección unívoca de tiempo y estilo eruptivo sigue siendo un reto. Por eso, la toma de decisiones en protección civil debe equilibrar la información científica con la prudencia operativa. Demorar una evacuación innecesaria tiene costos sociales y económicos, pero no evacuar a tiempo ante señales de riesgo puede ser fatal. Esa tensión entre conocimiento creciente y límites inherentes es el motivo por el cual la comunidad científica ha desarrollado una batería de métodos complementarios que, juntos, actúan como un sistema de verificación mutua. En campo, la vigilancia tradicional incluye sismómetros que detectan el movimiento de magma y fracturas, gasómetros que miden emisiones de dióxido de azufre y dióxido de carbono, estaciones de deformación terrestre, GPS e INSAR, que registran hinchamientos o hundimientos del edificio volcánico, cámaras térmicas que señalan incrementos de temperatura, y observaciones visuales y geológicas directas. Estas señales, interpretadas en conjunto, permiten declarar niveles de alerta más o menos basados en evidencia. No obstante, la capacidad de instalar y mantener esta red es desigual en el mundo. Existen regiones con observatorios muy bien equipados y equipos permanentes, y otras donde los recursos son escasos, y la vigilancia básica es limitada. Es aquí donde las técnicas más accesibles cobran relevancia. La fotogrametría aérea, que Angela de Bach ha promovido, es un ejemplo poderoso. Mediante vuelos con cámaras sencillas o el uso de drones, se puede generar modelos 3D de superficie que revelan cambios en la topografía, desplazamientos de depósitos y la evolución de grietas. Con software relativamente económico y hardware accesible, equipos locales pueden monitorear deformaciones y documentar el paisaje post-erupción con gran detalle. La combinación de imágenes satelitales públicas, drones y fotogrametría democratiza el acceso a datos críticos y refuerza la resiliencia local. Además, el uso de cámaras simples para crear mosaicos temporales
Permite detectar cambios rápidos sin depender exclusivamente de infraestructuras costosas. Otra línea de progreso es la huella química de las tefras. El fingerprinting de ceniza, mediante microscopía electrónica y análisis químico, permite asociar fragmentos dispersos a una fuente magmática concreta. Cuando esos análisis se combinan con núcleos de hielo y sedimentos marinos, que actúan como depósitos cronológicos, la certeza de una atribución aumenta. Los núcleos de hielo dan, además, una resolución estacional impresionante. Picos de sulfato a una profundidad concreta se asocian con años específicos, lo que facilita la correlación con registros históricos y con dataciones por radiocarbono. Y en el extremo de la cadena, la biología forense aporta información sobre el impacto humano. Restos humanos que conservan ADN permiten identificar patógenos y perfilar condiciones de salud previas y posteriores a un evento. Aún con estas herramientas, la ciencia trabaja con grados de probabilidad. En la mayoría de los casos, la conclusión es una red de apoyos. Los datos sugieren, es probable que, las evidencias apuntan a. Esa prudencia epistemológica es una fortaleza, no una debilidad, porque evita afirmaciones absolutas que no resistirían nuevas pruebas. Al mismo tiempo, la prudencia no debe convertirse en inacción. La gestión del riesgo exige aplicar la mejor evidencia disponible para planificar respuestas que minimicen daños previsibles. Pasando del laboratorio a la ciudad moderna, es inevitable pensar en la interconexión que caracteriza nuestras sociedades. Hoy, millones de personas habitan debajo o cerca de volcanes activos. Ciudades como San Salvador, construida en la proximidad del sistema Ilopango. Nápoles, con el Vesubio dominando su bahía. Tokio, con el monte Fuji en su entorno. Seattle, con el monte Rainier en su proximidad. Y comunidades en islas volcánicas como Montserrat, que han vivido desplazamientos forzados por la reactivación de Soufriere Hills. La densidad poblacional, las infraestructuras críticas, centrales eléctricas, depósitos de agua, puertos y aeropuertos, y las cadenas de suministro globalizadas, aumentan la fragilidad. Una erupción que dañe una carretera principal, un puente o un puerto, puede alterar el flujo de alimentos y combustibles, amplificando efectos locales hasta crear crisis regionales. Las aerolíneas y la aviación civil son un caso paradigmático de vulnerabilidad moderna a las erupciones. Las cenizas volcánicas dañan motores a reacción y sistemas eléctricos. Por esa razón, eventos relativamente pequeños pero con columnas elevadas pueden provocar cancelaciones masivas y paralizar el transporte aéreo durante días. La erupción de Eyjafjallajökull en 2010, aun siendo moderada en volumen, demostró que la dispersión de nubes de ceniza y la prudencia operativa pueden detener el tráfico aéreo europeo durante semanas, con consecuencias económicas y logísticas que se extienden mucho más allá de las zonas próximas al volcán. Este ejemplo subraya que la capacidad de respuesta no es solo local. Requiere coordinación internacional, planes alternativos de abastecimiento y sistemas de comunicación que funcionen en condiciones adversas. Frente a estos riesgos, ¿qué puede hacerse en términos prácticos? La respuesta combina inversión científica, planificación territorial, educación y medidas operativas concretas. En el plano científico, ampliar la red de observatorios y sustentar a los equipos locales con formación y recursos es esencial. Las tecnologías de bajo costo, drones, cámaras para fotogrametría, sensores de gas portátiles, pueden complementar las estaciones tradicionales. En paralelo, la integración de datos en plataformas abiertas y la colaboración internacional permiten que modelos más precisos se ejecuten rápidamente cuando una señal de alarma surge. En territorio, las políticas de uso del suelo juegan un papel preventivo crucial. Evitar construir infraestructuras críticas en zonas de alto riesgo de flujo piroclástico o lahar, diseñar corredores de evacuación
y mantener rutas alternas de abastecimiento son medidas básicas que salvan vidas. Los planes de emergencia deben practicarse y actualizarse periódicamente. La experiencia histórica muestra que la familiaridad con los protocolos reduce el caos y la mortalidad en momentos de crisis. Además, la gestión de la ceniza, limpieza de techos, protección de sistemas de agua y de personas con equipos respiratorios básicos, es una tarea que puede planificarse con antelación y mitigar riesgos respiratorios y estructurales. La salud pública también requiere preparación, monitorizar la calidad del aire, establecer centros de atención rápida para casos respiratorios y asegurar cadenas de distribución de alimentos y medicamentos ante interrupciones. En situaciones donde una erupción comprometa cosechas, la planificación estratégica de reservas alimentarias y redes de apoyo internacional puede reducir la intensidad de crisis alimentarias. Las instituciones de protección civil, como la oficina donde trabaja Christoph Anger, deben integrar datos científicos con planes sociales sensibles, considerando especialmente a poblaciones vulnerables, ancianos, personas con movilidad reducida y comunidades con bajos recursos. No obstante, la prevención tiene límites. Incluso con redes de vigilancia y planes robustos, no es posible garantizar la eliminación total del riesgo, ni predecir con certeza absoluta la forma exacta que tomará una erupción. Debemos aceptar esa incertidumbre sin resignarnos. Invertir en ciencia y preparación reduce probabilidades de daño grave y mejora la capacidad de respuesta, pero no anula la posibilidad de eventos excepcionales. Esa aceptación responsable es la base de una política pública y social madura frente a los gigantes dormidos. La historia del siglo VI y los paralelos con Tambora, Laki y eventos modernos contienen lecciones prácticas además de advertencias teóricas. Primero, la resiliencia se construye antes de la crisis mediante vigilancia continuada, sistemas de alerta, educación y planificación. Segundo, la interdisciplinariedad es indispensable. Geólogos, climatólogos, microbiólogos, historiadores y planificadores deben trabajar coordinados. Tercero, la democratización de la ciencia, dotar a equipos locales de herramientas y capacidades, es una inversión con retorno tangible en vidas salvadas. Y cuarto, comprender el pasado con honestidad epistemológica nos permite diseñar respuestas más sabias para el presente. Son precisamente esas inversiones y esa humildad las que distinguen sociedades que transforman los conocimientos en resiliencia, de las que solamente se asombran después del desastre. Richard Waite, con la experiencia de Mount St. Helens, ha señalado cuán valiosa es la memoria operativa. Las lecciones aprendidas en un sitio alimentan protocolos en otros. Del mismo modo, la capacidad de traducir un pulso químico en hielo en medidas concretas de protección civil depende de canales de comunicación eficientes entre científicos y tomadores de decisión. Al cerrar este trayecto entre pasado y presente, conviene retomar la metáfora que nos guía. Los volcanes como gigantes dormidos no son monstruos de fábula, sino fuerzas naturales con ritmos propios, capaces de contener siglos de energía en reposo. Sus huellas, cuando emergen en hielo, sedimentos o crónicas, son advertencias y documentos a la vez. La Tierra conserva memoria y nos la devuelve en capas que pueden leerse si contamos con la paciencia y la técnica adecuadas. Aprender a leer esas capas es una forma de respeto. Respeto por quienes sufrieron en el pasado, por las poblaciones que hoy conviven con conos latentes y por la propia Tierra que nos brinda recursos y, ocasionalmente, recuerda su poder. La invitación final no es al miedo, sino a la responsabilidad. Conocer la historia de los gigantes dormidos y entender su poder nos coloca ante decisiones colectivas. Financiar observatorios, capacitar equipos locales, practicar planes de evacuación y pensar la infraestructura con visión de riesgo. También implica apoyar la investigación interdisciplinaria, que como en el caso del siglo VI,
Permite ensamblar datos de distintos orígenes para orientar políticas públicas. Cada civilización que ha prosperado junto a volcanes lo ha hecho reconociendo esa doble cara del paisaje: fertilidad y peligro. Si algo enseñan Ilopango, Tambora, Laki y los episodios modernos, es que la coexistencia con volcanes exige vigilancia constante y preparación informada. La ciencia puede estrechar la incertidumbre y salvar vidas, pero su poder se multiplica cuando la sociedad la acepta como aliada y cuando la política invierte en capacidad y prevención. Respetar a los gigantes dormidos no significa vivir en estado permanente de alarma. Significa adoptar una prudencia activa, monitorear, aprender, planificar y actuar con solidaridad. Volcanes, el poder de los gigantes dormidos, esa metáfora que nos trajo hasta aquí, es al final una llamada a la humildad y a la acción compartida. La Tierra tiene memoria y nosotros disponemos de herramientas para leerla. Convertir el conocimiento en políticas públicas, en educación ciudadana y en apoyo sostenido a la ciencia es la mejor forma de honrar esa memoria y de reducir, en lo posible, el sufrimiento futuro. Si este relato te interpela, comparte esta información con quienes toman decisiones en tu comunidad y apoya iniciativas locales de observación y preparación. Informarse y difundir es una primera acción concreta. Invertir en ciencia y en capacidad de respuesta es la siguiente. Volcanes y humanos han convivido durante milenios. Aprender a hacerlo con prudencia y sabiduría es la tarea que tenemos por delante.